Ariana, quería hablar contigo sobre la empatía en la comunicación, la empatía al comunicar un mensaje. Yo siento, y es lo que he venido hablando en el módulo, que estos valores de ser analítico, ser como intelectual, objetivo, todas estas cuestiones son como tradicionalmente asociadas a lo masculino y son vistas como lo bueno, mientras que la vulnerabilidad, la empatía, las emociones son vistas como cosas femeninas y como cuestiones que nos hacen frágiles y que deben ser evitadas. ¿Tú qué piensas sobre esto? Eh, para comenzar, creo que al hacer esto estamos como muy de acuerdo porque tal cosa como la objetividad no existe, sobre todo si tú estás contando una historia, ¿no? Tú no eres ningún juez, tú estás contando una historia, tú estás llevando eh, cosas que le pasaron a personas que sienten y padecen, y tú eres también otra persona. Entonces, pararte desde un punto elevado, yo creo que no hace más sino restarle a la historia. Le resta un montón. Y que justamente la empatía y el dejarse ver y sobre todo el mostrarse como alguien que al escuchar la historia de alguien lo respeta y lo entiende y hasta puede ponerse en sus zapatos, eh, siempre va a enriquecer la historia. Eh, También siento que sí, históricamente esto se ha visto como unos valores que son muy femeninos, pero creo que igual estamos en el camino de cambiar eso, ¿no? Cada vez son más los autores, escritores, periodistas que se atreven no solo a escribir desde personajes femeninos, sino a dejar ver esto, ¿no? A dejar ver que también los hombres pueden hacer este tipo de escritura y que no está relegada únicamente a este papel femenino que siempre nos han querido hacer ver. Obviamente la empatía no tiene género, ¿no? Y el poder ser humano y el poder atreverse a mostrarse como un humano cuando estás contando una historia es tremendo y siempre, siempre va a aportar. Yo creo que se nota muchísimo cuando un escritor o un periodista o cualquier persona que está contando algo está metido. Se nota y es maravilloso porque enriquece muchísimo, le da mucho, mucho poder a la historia. Yo pienso que cuando uno adopta esta postura de como separarse por completo de la historia y contarla con esta frialdad, esta distancia, para mí incluso puede ser como una falta de respeto hacia la historia, hacia la persona de la cual estás contando o que estás entrevistando de pronto, porque es eso, ¿no? Si te están contando algo que es súper duro y tú no eres capaz de empatizar con eso porque necesitas tener esta distancia, es como de alguna manera eliminarle todo ese peso que también forma parte de la historia, ¿cierto? Y luego al trasladar la historia al lector, eh, también es una falta de respeto hacia el lector o hacia el espectador, como sea, porque no estás llevando toda la historia, ¿cierto? Estás dejando toda esta carga emocional que de alguna forma parte de la historia, ¿no? ¿Cómo crees tú que podemos manejar ese respeto hacia la persona de quien estamos contando la historia y hacia el espectador al involucrar estas emociones en lo que contamos? Primero coincido muchísimo contigo, creo que es una parte importante lo que siente la persona que está escribiendo, que está comunicando la historia, ¿no? Porque es un primer filtro incluso. Y creo que el respeto es base, ¿no? Es base para ello y, y hasta coherente, ¿no? Es una cuestión de coherencia. Es como veamos un poco hacia atrás cuando habían desastres naturales y el periodista estaba punta en blanco transmitiendo esto, no tenía sentido y apartaba un poco también al auditor de lo que sea que estaba viendo, ¿no? Entonces yo creo que primero es importantísimo que se rompan esos paradigmas, que creo que de hecho ya está sucediendo y que es una cuestión que si bien no ha sido como preparada a nivel de estructural, es algo que no podemos evitar. Y si lo analizamos, las mejores historias o las historias que están mejor contadas siempre han venido desde este lugar, desde un lugar en el que el autor se involucró, en que la persona que escribió se involucró. El cómo hacerlo depende siempre de cada quien.
Depende siempre de cada quien, pero yo creo que mientras podamos quizás cuidarnos nosotros mismos también un poco, y no opacar a las personas que son de hecho las protagonistas de las historias, yo creo que entre esos dos márgenes todo es válido. Y en ese cuidarnos, yo pienso también en esta cuestión de que en la búsqueda de la objetividad, esta supuesta objetividad, se nos ha dicho mucho que tenemos como que separarnos por completo de las historias, incluso cuando nos tocan puntos que tienen que ver con cosas que hemos vivido. Por ejemplo, tú eres inmigrante, bueno, yo soy inmigrante, si contamos historias de inmigración, las historias de otros inmigrantes, igual hay un punto de empatía en eso, que viene desde las historias que nosotros hemos vivido, ¿no? Pero que en esta búsqueda de la objetividad se supone que tendríamos como que separarnos por completo y como ocultar todo eso que hemos vivido, y de alguna manera alcanzar esa especie de frialdad perfecta como un robot, ¿no? ¿Hasta dónde podemos dejar ver nuestras propias heridas a la hora de contar las historias de otros? ¿Cómo podemos utilizar esa experiencia en transmitir esas historias de otros, pero también al mismo tiempo, como tú decías, sin volvernos nosotros los protagonistas, porque no son nuestras historias? Yo creo que todo es una cuestión de balance al final, ¿no? Yo creo que las cosas que nosotros vivimos, nuestras heridas, digamos, llamémosle mochila. Nuestra mochila no es algo que podamos quitarnos fácilmente, ni que debamos hacerlo, porque igual las cosas que nosotros hacemos, las hacemos desde nuestro propio lugar, de las cosas que hemos pasado y de quiénes somos. Y eso es lo que enriquece cada historia al final. Yo creo que mientras uno esté haciendo o escribiendo las historias de otras personas que pueden estar pasando lo mismo que tú, y tú puedas de alguna manera enriquecer ese texto con experiencias propias, todo estará bien y todo será, digamos, va a sumar al final. El balance viene dado por la propia historia y por el respeto que tú le tienes a las historias de los demás. Muchas gracias, Ariana. Gracias.